La Fundación Global Nature lleva varios años detrás de la consecución de uno de los proyectos LIFE que le permite hacer la restauración de la laguna de Lito. Cuando nosotros conseguimos el proyecto LIFE el año pasado, el cambio que ha experimentado en los últimos 9 meses ha sido brutal. Han desaparecido unas naves, han desaparecido vertidos de la laguna, han desaparecido escombros, se ha iniciado la fase de dotación de uso público, se han restaurado caminos, se ha arrancado la primera campaña de repoblación con especies propias del ecosistema que nos van a permitir potenciar las medidas destinadas a la conservación y a la restauración de la cubeta lagunar. Tenemos que tener en cuenta que aquí se hacía desde el cambio de un aceite de un tractor hasta cambiábamos el tejado de la casa y el tejado, o sea, el amianto lo tirábamos a la cubeta lagunar y etcétera, etcétera. Entonces, son contaminantes que afectan no solo a la estructura y composición del suelo, sino también al agua, en fin, un sinfín de afecciones negativas para el espacio. Figuras de protección, tiene varias la laguna, la más enfocada a la protección como tal, la figura conservacionista es la reserva natural, que se declaró y se aprobó el plan de gestión en el año 2002 por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y luego después también es, por ejemplo, humedal de importancia internacional, por el convenio Ramsar, y también, por ejemplo, es Red Natura 2000. Más que el nivel de protección, deberían haberse realizado o al menos iniciado una serie de medidas destinadas a la restauración y a la conservación a futuro del humedal, que es lo que nosotros hemos echado en falta y por eso, por suerte, con los fondos europeos hemos podido conseguir tanto la propiedad de aproximadamente el 50% de la cubeta lagunar como iniciar esas medidas. Hoy por hoy, sin los fondos europeos, sería prácticamente imposible hablar de un proyecto de recuperación, restauración y conservación de las dimensiones que tenemos en el LIFE de la Laguna de Lito. Es cierto que las administraciones regionales, las administraciones locales ponen de su parte y nos apoyan, pero al final tienen ciertas limitaciones. Tienen ciertas limitaciones, sobre todo presupuestarias. Al final estamos hablando de dos municipios que tienen entre los 800 habitantes, 900 habitantes. Te puedes imaginar el volumen presupuestario que tienen. Sin embargo, el apoyo y su credibilidad en el proyecto ha sido brutal. Se han implicado desde el primer momento y su apoyo para nosotros es muy importante a nivel Diputación Provincial, a nivel Ayuntamientos y a nivel Junta de Comunidades. Tenemos un presupuesto de proyecto de más de 3.100.000 euros. Estamos hablando de un humedal salino, estacional y endorreico. Debemos entender estas tres palabras de una manera muy sencilla. Uno, no viene agua de fuera, solamente es por la precipitación. Dos, tiene una salinidad importante, salinidad estamos hablando de más del doble del Mediterráneo. Y tres, es estacional, tiene un comportamiento de fases de inundación y fases de sequía por completo de la cubeta lagunar. Lo normal es que la laguna empiece a coger agua a finales de octubre, primeros de noviembre, empiecen con las primeras precipitaciones de otoño a captar agua y la mantenga hasta finales de abril, primeros de mayo, es lo habitual. Pero es cierto que con el cambio climático que estamos experimentando a nivel global, los periodos de inundación cada vez son más cortos y los periodos de sequía son cada vez más amplios. A nivel fauna, quizá el principal reclamo de la laguna sea la presencia de la colonia hibernante de grullas. Estamos hablando que hay años que se citan hasta más de 10.000 ejemplares. Este año, por ejemplo, estábamos entre 4 y 5.000 ejemplares de grulla hibernando. Y no solamente tenemos que pensar en el comportamiento del humedal como hospedador de especies, sino una escala intermedia entre los humedales de la zona del Ebro y los humedales de la zona de Extremadura y La Mancha. Al final estamos en una estación intermedia y las aves lo utilizan como una parada intermedia dentro de su ciclo migratorio. Aparte de la grulla, pues es muy importante la entomofauna con especies típicas y especies endémicas de aquí, como el cigarrón de la Mancha, el camaroncillo duende, en fin, la riqueza a nivel faunístico de la laguna es muy importante. Y qué decirte a nivel botánico. Tenemos, por ejemplo, el jarapillo, que es una especie que tiene cierto comportamiento becero, no llega a desarrollarse todos los años. Por ejemplo, esta campaña 2022 no ha salido, esperemos que en el 2023 sí podamos observarla porque es algo espectacular. De buenas a primeras ves un tapiz con la floración de esa planta que es muy bonito. Tenemos también especies típicas de saladares como el coralillo. Como los ciclos de frío cada vez son más cortos y llegan más tarde y desaparecen antes, es decir, los inviernos y los periodos fríos se reducen, el comportamiento de las aves cambia a nivel migratorio. ¿Por qué? Porque inician la migración más tarde, los pasos más tarde, y los pasos primaverales los arrancan antes. Aparte de las residentes, es menor el tiempo que se quedan hospedando. ¿Por qué? Porque al final no tienen agua donde dormir. En el caso de la campaña 22-23 de hibernación de la grulla ha sido bastante significativo. Hasta finales de diciembre, en concreto hasta el día 21 o 22 de diciembre, no había grullas durmiendo en la laguna. ¿Por qué? Porque no tenían agua.
Las precipitaciones fuertes empezaron a mediados de diciembre, que fue cuando la cubeta empezó a coger agua. La grulla es cierto que desde finales de noviembre, finales de noviembre, ya estaba alimentándose en el cinturón perilagunar, sin embargo no se quedaba a dormir. ¿Por qué? Porque no tenía agua y lo necesita para dormir. Otro comportamiento muy significativo ha sido la colonia de flamencos, que este año se nos ha disparado en la laguna. Hemos tenido días de tener 600, 700 flamencos dentro de la cubeta, en época en la que el nivel freático de la laguna no era el más adecuado o no era el más alto. ¿Por qué? Pues principalmente por la sequía de Doñana. Entonces, el flamenco tiene una cosa muy curiosa y es que aparte de comer, caga en el agua. Eso altera el pH de la laguna, tanto a nivel agua como a nivel suelo. Aumenta el contenido de nitrógeno, con lo cual aparecen indicadores de plantas nitrógenas dentro de la cubeta lagunar que antiguamente no estaban, no se habían detectado. Y el otro problema que tiene la laguna es la colmatación por el arrastre de sedimentos. Al final estamos hablando de una zona que está rodeada por cultivo, al 100% la laguna, y cuando tú haces una roturación del suelo desaparece el tapiz vegetal y esa tierra suelta que queda, el agua lo arrastra por la propia escorrentía y sedimenta en la cubeta lagunar, haciendo un efecto de colmatación. Una de las fórmulas que desarrolla el proyecto LIFE para combatir el efecto de la colmatación en la laguna consiste en la recuperación y el incremento de hábitats prioritarios. Por ejemplo, vamos a producir más de 240.000 plantas de albardín para recuperar terrenos agrícolas y convertirlos en hábitats prioritarios que hagan el efecto de barrera natural del cinturón lagunar, de tal manera que ahí se detenga el arrastre de sedimentos y no continúen avanzando hasta la cubeta.